Pueden tomar asiento cómodamente. Dios ha estado hablando desde que se inició este montaje de lo que se ha denominado un congreso, prácticamente un cónclave, una cumbre del Ministerio Presbiterio Continental y las conferencias LAN, que tiene que ver con conferencias especiales para líderes de alto nivel. Nos hemos estado gozando a la luz de la palabra del Señor con la exposición de los conferencistas. Esta es la cuarta conferencia. Anoche recibimos la del apóstol Leonardo Martínez, recibimos también la conferencia de la segunda conferencia que impartió el hermano Buzo, y también ya por hoy en la mañana una tremenda exposición de la palabra de Dios con profundidades teológicas. Todos podemos colaborar en los diseños del reino. El tema es liderazgo generacional, y usted y yo somos parte en el tiempo de Dios de una de esas generaciones con liderazgo generacional. No podemos conformarnos o limitarnos a los espacios de lo que es la iglesia en la tierra. Necesitamos meternos en otros espacios de la misma tierra como iglesia. Y por eso quisiera leer el Salmo 145, verso 4, que lo he puesto como base para esta exposición. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Una generación con alto liderazgo no solo es generación, es una generación que activa, es una generación que influye, es una generación que transforma. Entonces, si vamos a anunciar los poderosos hechos de nuestro Dios, aquí podemos encontrar tres palabras claves: la de influenciar, la de activar y la de transformar. Un líder de alto nivel influye porque esa es la habilidad de una persona para influir en otros. Y el líder debe comenzar influyendo en la familia, debe comenzar influyendo en el espacio del vecindario, luego debe seguir hacia el extenso territorio de la nación donde vivimos. Honduras está tipificada o calificada en la Constitución de la República como eso, república. Y para ser república se necesita territorio, se necesita población y se necesita democracia, o sea, Estado de leyes. En esos espacios tenemos nosotros que, como generación de líderes de alto nivel, inmiscuirnos, influir, activar y transformar. Anoche decía el apóstol Roy, y hoy lo repitió nuevamente, que estas no solo son conferencias para recibir una palabra, estas son conferencias para que usted pueda recibir un destino para influir en su espacio donde usted está trabajando. No más iglesia con sopor, no más iglesia con sueño, no más iglesia inactiva, sino una iglesia beligerante, beligerante con los diseños de Dios que han estado hablando los conferencistas anteriores. Ese es un proceso, influenciar, es un proceso dinámico en el cual un hombre o una mujer, bendita las mujeres que nos acompañan en esta cumbre, en esta LAN, líderes de alto nivel. Y yo quiero hoy honrar la presencia de la madre del apóstol Roy Santos, una mujer también pastora de años, que Dios la llamó a predicar la palabra en las serranías, en las montañas, tierra adentro. Pero ahora, como es la que inició la generación, pues ahí tiene a uno de esa generación que está llegando a altos niveles, como es el apóstol Roy Santos,
y apoyado por su esposa Carol, que también desde su niñez, su juventud, predicando la palabra y teniendo la paternidad espiritual del apóstol Leonardo Martínez, con quienes yo puedo decir, soy su amigo. Queremos entonces hacer entender a la iglesia, a los líderes, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres que nos están visitando o que están asistiendo a estas conferencias, que debemos meternos en los espacios, no solo, o sea, salirnos del metro cuadrado de la iglesia, llegar a otros lugares, pero para eso necesitamos ser entonces líderes influyentes, para que podamos nosotros, al hablar así, no es hablar por posición, escúcheme bien, sino es hablar por funcionalidad, por función. Usted es un hijo de Dios y yo también soy un hijo de Dios. Ambos, todos nosotros, tenemos un poder delegado de parte de Dios. Y nos dio potestad de hollar serpientes y escorpiones. Dice que sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Pero entonces no nos vamos a circunscribir a solo ser teóricos o lectores y no hacedores de la palabra. Aquí tenemos que influir con los hechos. Y el líder de alto nivel reconoce la cobertura que tiene. En privado, en público, en cualquier lado, uno reconoce esa autoridad. Eso es una cosa que yo he oído del apóstol Roy Santos. Siempre menciona en sus intervenciones quién es su cobertura, y menciona al apóstol Leonardo Martínez. Ahora yo también quiero decir que tengo una cobertura en Honduras, en el Centro Cristiano Internacional. El obispo René Peñalba es mi cobertura legal, pero soy un gran amigo del apóstol Roy Santos, del cual yo siento que tengo cobertura también de él. Con él hemos librado grandes batallas en donde sabemos que solo somos elementos, instrumentos de Dios para influir en otros espacios. Y aunque hemos tenido oposiciones férreas, pero la Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y usted y yo somos la iglesia, y esa iglesia tiene que ser influyente. La fuerza que Dios nos ha dado, esa potestad que Dios nos ha dado, para que podamos vencer aún a la convocatoria de los demonios, al mismo diablo que se ponga enfrente. Le podemos decir, limitar el espacio, hasta ahí llega Satanás, no pasás porque se te termina la función. De lo contrario, el que tiene que huir es el diablo, no nosotros. Pero hay muchas iglesias en donde la membresía huye ante los sombrerazos del diablo. Así no podemos influir. Pero si el líder es un ejemplo, como quiero decir, cuando no es posición, es función. ¿Recuerdan la historia del centurión que se presentó ante Jesús? El máximo ejemplo a Jesús de autoridad. Y el centurión también era autoridad. Mire primero, el centurión no comenzó su discurso diciendo yo soy autoridad. No, él dijo, yo estoy bajo autoridad. Y yo también, en segundo lugar, tengo autoridad. Tengo 100 soldados bajo mi mando, dijo él, y son del Imperio Romano. Pero yo los mando, yo le digo a este particularmente, venga aquí, él viene. Yo le digo a este, vaya allá, y este particularmente, va allá. Pero le está diciendo Jesús, pero tú tienes más autoridad. Tú no tienes necesidad de entrar a mi casa, no soy digno de que entres bajo el techo de mi casa. Solo di la palabra y basta. ¿Sabe que en este momento Honduras está necesitada de oír una palabra del cielo que descienda a la tierra, a las profundidades de Honduras, a las fronteras de Honduras, a todos los delimitantes departamentos que tenemos, para que venga la paz a Honduras? Hay reuniones constantes, peleando en contra de lo que es el mandato gubernamental. Pero la iglesia ha estado orando, y aún orando ha habido adversidad. Una semana hace que se celebró en Tegucigalpa, Honduras, ora.
Solo se le recortó la palabra unida, porque aquí fue Honduras Hora Unida, ¿verdad? Allá era Honduras Hora. Y se vino toda la toma de las carreteras y fue imposible de tierra adentro llegar a la capital de la República. Pero siempre se realizó el evento. Pero ¿qué estamos viendo? ¿Qué tal si no oráramos? El diablo haría Troyas aquí. Yo creo que nosotros ya nos hubiera arrebatado el Señor. Pero nos tiene aquí con un propósito, con una misión. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo para entender qué hacer en estos momentos. Sé influyente. Entonces, este centurión dijo: yo primero estoy bajo autoridad. El líder de alto nivel reconoce la autoridad que tiene sobre él, la cobertura que tiene sobre él, para que funcione bien. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 18, la Biblia enseña que, hablando de lo que era en el Antiguo Testamento, esta situación de influenciar, dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Mire qué lindo. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta terceros y hasta los cuartos. Nosotros podemos ser influyentes de manera positiva o negativa. Israel tenía como diseño de Dios enseñarle a sus hijos, a las descendencias, a las generaciones: Jehová uno es. Y estas palabras las enseñarás a tus hijos. Cuando te acuestes, cuando te levantes, las pondrás en los dinteles de las puertas. Jehová uno es. Hoy hay muchas enseñanzas que también están influyendo. ¿Qué clase de influencia podemos hacer nosotros, positiva o negativa? Éxodo 20, en el verso 5, en la parte B de ese texto, dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero qué lindo cuando un padre, por ejemplo, teniendo descendencia, linaje, familia, generación, la prole, tiene sus hijos sirviendo en la obra, tiene sus hijos predicando la palabra, tiene sus hijos sirviendo en la iglesia y fuera de la iglesia. Alabado sea el Señor por padres que han sabido enseñar a sus hijos. Corrige al niño desde temprano, instruye al niño en su camino, en su proceso generacional que lleva. Dice que cuando llegue viejo no se olvidará de esas enseñanzas influyentes del padre. Y luego lo veremos entonces en espacios donde quizás nosotros no pudimos llegar. Yo creo que la mamá del hermano Roy está contento con verlo llegar a espacios que ella no llegó. Con que me alegro yo que soy su amigo, no digamos su mamá. Con que me alegro yo de ser el amigo de ustedes, no digamos sus familiares, alegres, contentos de ver ese cambio, esa transformación que Dios ha hecho. Pero ¿qué necesitamos además de eso? Activar. Y activar pues es movilizar a varias personas para realizar, por ejemplo, trabajos en equipo, de manera a veces también personal, planificadas y con una transmisión de una visión. Usted está activando a esa gente, y el líder que activa produce cambios. El líder que activa primero es porque obedece, si no, no activa. Primero se somete a la visión que viene del portador de la palabra de Dios, de la visión que le fue revelada a alguien, y la recibe el líder de alto nivel y activa. Y cuando activa, produce cambios. Si usted está viendo que no hay cambios en el espacio donde se está liderando, hágase miles de preguntas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Hubo una inundación en Santa Bárbara. Han habido varias, pero una en la que yo participé en la oficina de la municipalidad fue de noche. Fue de noche. A la orilla de ese río, Roberto conoce bien ahí, Roberto Hugo conoce bien ahí, a la orilla del río, donde está el puente Sin, había una iglesia. En la madrugada, ellos estaban en vigilia. En la madrugada empezaron a sentir los que estaban orando que se estaba entrando el agua a la iglesia. Salieron rápido, si no se lo lleva el río. Se llevó sillas, atril, púlpitos, instrumentos musicales. Bueno, se desboronó, se desbarató la iglesia. El barrio fue inundado completamente. Se llama el barrio del Junquillo, ahí en Santa Bárbara. En la madrugada, las primeras noticias eran: se inundó el Junquillo, ahora están en zona de riesgo, hay que evacuarlos. Era la noticia y había que correr. Y yo fui donde la alcaldesa, que era mi amiga, y fui para orar por ella. ¿Se puede imaginar la tensión que produce ese momento? ¿Qué hacer? ¿Qué hago? Y tan rápido funcionan hoy las redes que Copeco tiene central aquí en San Pedro y envió gente a Santa Bárbara. Llegamos justo en el mismo momento, todo el personal de Copeco, y llegó el pastor Saúl Medina. Y me anunciaron que iba a hablar con la alcaldesa, el pastor Saúl Medina, pero primero para orar. Y dijeron de Copeco: seguro quiere pedir algo. Mire qué mentalidad tiene el inconverso de la iglesia. Regálame un 5, vos. Y cuando yo oí esa frase, le digo: se equivoca. Vengo a regalarle a la alcaldesa 100,000 empiras para que haga algo en la ciudad. Se asombraron. Primera vez que veo una iglesia que viene a dar esa cantidad de dinero, porque la mayoría de los que vienen, dijeron ellos, vienen a pedir. ¿Cómo está su influencia en su espacio? ¿Cómo está su actividad? ¿Cómo está el cambio? Aquellos hombres que habían llegado de aquí de San Pedro Sula y otra parte de Tegucigalpa me pidieron disculpas. Y yo dije: solo quiero una condición. La alcaldesa con un grupo de regidores de la corporación municipal vayan a la iglesia y allá les entregaremos el cheque en público y va a ser filmado y me entregan un recibo, todo en orden, para que después, cuando llegue el Tribunal de Cuentas, no diga que esto y lo otro, sino que todo fue legal. Mire, tuvimos a la corporación municipal en pleno en la iglesia, recibiendo, ¿qué serían? Como $5,000 de regalo. Compramos un cheque de gerencia del banco, porque hay que cuidarse de todo eso. Se lo entregamos en público. Di una conferencia sobre el tema de integridad. Y ahí le hice ver a la alcaldesa lo que tenía que hacer con eso. ¿Y sabe qué hizo? Le costó un poco, la tuvimos que presionar, pero pavimentó la calle que va hacia la iglesia. Gloria a Dios por eso. ¿Influye usted en eso, como líder, como pastor? Qué hermoso. Dios es bueno. Generación a generación anunciaremos sus poderosos hechos. Cuando llegamos a ese espacio, por eso estoy hablando de espacios, de territorio, se llama Barrio El Mirador. No había alcantarillado, no había energía eléctrica, no habían calles. Las casas que estaban no tenían escrituras públicas registradas. Y la iglesia fue el primer espacio territorial que compra y hace escritura legal. Y luego, como vimos que no habían calles, comenzamos a hacer en el cerro, arriba, en la cima, un redondel, regalando esa calle. Compramos una manzana de tierra. Redondel, hacer una calle, un redondel, una circunferencia.
que quede para las casas que no tenían escritura, tal vez se animaban así. Luego para bajar aquí, allá, allá, allá. Apertura de calles. Invitamos a un conferencista de Venezuela, Joel López, tremendo apóstol de Dios. Y cuando lo llevaban subiendo a aquel barrio, dijo: ¿a qué arrabal me llevarán estos? Pero cuando se asomó, dicen unos en el vulgo, la trompa del vehículo, y va viendo aquel santuario, dijo: wow, esto marca la diferencia aquí. Y cuando comenzó a predicar, dijo: esto va a ser un punto de referencia, y yo profetizo, yo doy una palabra profética que alrededor se construirán edificios bonitos. Si ustedes van a la iglesia, van a ver algunos edificios que ya son modernos ahora ahí, y ahora tenemos un diseño de la alcaldesa nueva que va a pavimentar la segunda parte que no se había pavimentado. Así que gloria a Dios por eso. Hay influencia y hay actividad y hay cambios que debe producirlos la iglesia. El líder que activa produce cambios. Caleb, por ejemplo, integra el grupo de los exploradores a la tierra de Canaán. Había que conquistarla. Y ahí no se quería gente medrosa. Ahí no se quería gente timorata. Ahí se quería gente valiente. Valiente. Porque dice la Biblia, retomando algunas partes de lo de anoche, al reino de los cielos se le hace violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿De qué sirve hablar del reino si no tenemos coraje? ¿De qué sirve hablar del reino si vamos a andar en mendicidad? Si el reino es para gobernar, el reino es para dar órdenes, no para estar pidiendo. Eso es reino. El reino es para ejercer soberanía. Y se le hace violencia. Violencia en oración. Si mi pueblo se humillare, buscare mi rostro. Hiciere ayunos, pactos, como están hablando en las conferencias. Dice, si se aparta del mal camino. 3 requisitos pueden ser cumplidos, pero si no cumple el cuarto, no hay nada. Pero si cumple el cuarto, si se aparta del mal camino. Iglesias llenas de adúlteros. ¿Qué cambio puede producir? Más que una generación de maldición, atando a las generaciones. Adulterio, fornicación, envidia, odio, pleitos, rencillas, producto de la carne. Es difícil decir amén así, pero pueden decir ahí. Se lo aprendí al apóstol ayer, anoche. Un cantante del mundo dijo que se había convertido al Señor y lo invitaron. Yo estuve en esa campaña evangelística. Y lógicamente los directivos le dieron ahí para que cantara. Y claro, la gente lo conocía y nadie decía amén. Cantó 6 seguiditas. Era bueno para cantar. Y cuando vio que nadie decía amén, dice: bueno, no van a decir amén, hombre. Ay. Producir cambios. El líder que activa, un explorador, uno que va, reconoce, ve detalles y todo, pero no viene con negativismos, viene con una actitud positiva. Y dice: yo creo que aquí puedo producir cambios. Muchos pueden ser los otros, el número 10, para muchos ahí, pero 2, Josué y Caleb, pensaron diferente. Y dijeron: nosotros sí podemos. Nosotros nos levantamos y subimos y tomamos posesión de esa tierra. A la iglesia le gusta cantar. Dios no nos trajo aquí. Pero una cosa es cantar. Para volver atrás. No. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Honduras le pertenece a Cristo, hermanos. Todo
todos los barrios, las colonias de San Pedro Sula, las de Santa Bárbara, de todas las ciudades del país, le pertenecen al Señor. Los hombres y mujeres de tierra adentro, los que cultivan el café, los que cultivan la caña de azúcar, los que cultivan la pimienta, los que cultivan frijoles, arroz, maíz, todos esos le pertenecen al Señor. Los obreros, los empresarios, los campesinos, sí, los políticos también le pertenecen, los ricos, los pobres, le pertenecen al Señor. Pero nos hemos dado tarea a hacer cultitis. O sea que salientitis de la puertitis. Aquí, algarabía, en el recinto. Como están filmando, me gusta que me filmen. El asunto no es tanto aquí, es allá. ¿Qué calle es esa del bulevar ahí? Qué tremenda esa calle va. Bueno, el apóstol Leonardo Martínez, cuando estaba aquí, este aposento, este territorio fue del apóstol y el apóstol se lo donó a su hijo. Como es la generación, ¿verdad?, que adora y alaba las proezas de Dios. Pero ahí asaltaban saliendo de la puerta, de este portón, déjale los carros, asaltaban. A muchos los desvalijaron del reloj, cadenas, carteras. Pero gloria a Dios, cómo ha influido también este hombre como en santificar esta área. Tremendo, es tremendo. Necesitamos, para activar, hacer unos aditivos a la fe. No se quede con la fe sola. No tenga fe en fe. Tenga fe en Dios, el autor de la fe. Fe en Dios, el autor de la fe. Hay gente que tiene fe en fe. Dice la Biblia en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros, dice, habla de todos los creyentes, vosotros también, añadiendo, diga, añadiendo, ¿a qué? A nuestra fe. Añadiendo a nuestra fe. Vosotros también añadiendo con toda diligencia. Aquí es donde yo hablo y digo, no es de cristianos creyentes desaliñados, muertos pues. ¿Ha visto los pollos desaliñados? Ni desaliñados ni desalineados. Déjeme pronunciar bien las palabras. Ni desaliñados ni desalineados. ¿Usted ha sentido como un carro que no tiene alineamiento sí corre, sí camina, pero miles de repuestos malos? Añadir con toda diligencia, y por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, es capacidad, a la virtud conocimiento. Prepárese, estudie, lea, sométase a la cobertura, sométase a la autoridad, haga lo que le están diciendo, no sea terco. Digo una palabra más fuerte, no sea burro. El sabio que acepta consejos, más sabio será. Los considero sabios, pero necesitamos este toquecito así para que nos movilicemos al aditivo del conocimiento, las profundidades de cada palabra. No van a recibir solo una palabra, van a recibir un destino para el cambio de Honduras. Necesitamos hacer algo nosotros y empoderarnos y alinearnos y apasionarnos con lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios es verdad a pie juntilla, y todo lo que se ha dicho en la palabra se cumple al pie de la letra. Nadie le puede quitar ni poner a la palabra, porque como está escrita así se cumple. Ni una tilde
que se quite. La tilde en español es una rayita inclinada sobre una vocal, débil, para hacerla fuerte. Pero la tilde en el idioma hebreo o en la letra hebrea es una, para nosotros la C la escribimos así como ustedes la ven aquí. Y así es en hebreo, invertida. Pero en la parte baja hay una protuberancia insignificante, pequeñita. En hebreo eso es la tilde. Ni eso insignificante se puede quitar, ni se le puede añadir más, porque así como está de pequeño en la palabra, y lo dice la palabra, se cumple. La mujer del flujo de sangre, de 12 años de padecimiento, dice la Biblia, que ella pensó y dijo, si tan solo toco el borde del manto de Jesús, seré sana del azote. Entre pensarlo y llegar a donde estaba Jesús había un tramo que recorrer. A eso se llama proceso, pensamiento y luego acción. Comenzó a dar el primer paso. Lo que dijo, si tan solo toco, si se queda allá no lo toca. Así que la adversidad estaba presente, mucha gente, multitud rodeaba a Jesús y la mujer no podía hablar en público, no podía vosticar palabra. Ella no dijo, yo no voy a ir a tirar ningún discurso, yo no voy a ir a abrazar a Jesús, yo voy a ir a tocar el borde del manto de Jesús. Y en el borde del manto de Jesús, como era un rabí, era un raboni, como era un maestro, usaba un manto lindo, esplendoroso, de mucho poder, y en la orilla habían unos flecos en el fondo, el que los fariseos no querían que tocara el piso y caminaban erguidos como producto de su máximo orgullo, pero ellos entonces así caminaban para que a 1 centímetro de la tierra no tocaran los flecos de todo el doctorado de la ley que conocían, no se contaminaban, ya estaban contaminados ellos. Jesús, en el fleco de cada uno de esos mantos había palabras en hebreo. Y esta mujer toca justamente, no es casualidad, donde dice, yo soy Jehová, tu sanador. Al instante, dice la Biblia, al instante Jesús hace una pregunta porque se conmueve, siente una conmoción. Dice, alguien me tocó, yo he sentido que poder ha salido de mí. Y aquella mujer que no podía hablar en público, limitado por la ley, dice, yo Señor, yo soy esa mujer que te tocó. Yo padezco de este flujo de sangre de hace 12 años. Yo le di todo mi capital a la ciencia, yo le di mi capital, yo lo boté y no hay producto. Antes de irme mejor, me ha ido peor. Pero cuando toqué el borde de tu manto, la fuente se secó. ¿Qué punto de contacto necesitamos nosotros tener en el espacio donde estamos para hacer que fuentes se sequen o que fuentes se abran? Él dice, la palabra dice que Él va a abrir ríos en la sequedad. Él dice que va a producir jardines en donde está la tierra seca y estéril. Se hablaba de esterilidad por el apóstol. Y dijo, lo que es estéril no produce, lo que es estéril seca, lo que es estéril corta, lo que es estéril anula. Pero cuando hay vigor de Dios, cuando podemos decir, mis fuerzas vienen de Dios, entonces hay producción, hay cambio, hay transformación. Somos líderes de alto nivel. Acuérdense que representamos al mejor líder, a Jesucristo. Y no lo debemos de representar mal. Debemos de representarlo lo mejor que podamos, con excelencia. CCI, a la que yo pertenezco, Centro Cristiano Internacional, tiene principios fundamentales que son enseñanzas. Y una es, vamos hacia la excelencia. Otro es, somos una iglesia local, pero con alcance internacional. Somos una iglesia misionera. Es mejor pocos haciendo, o muchos haciendo poco, que pocos haciendo mucho. Cuando son pocos los que hacen mucho, se queman. Pero cuando son muchos los que hacen poco, les damos más privilegio, delegamos más autoridad y hay más manera de hacer las cosas mejor. Todos podemos hacer algo en esta viña del Señor. Y el líder que activa entonces, Caleb,
integró aquella comisión de 12, vino con palabras positivas. Aquellos otros dijeron: no podemos, las ciudades están fortificadas, ahí hay gigantes, ahí están los descendientes de Anac y de Arba. Dijo, ya cállense por favor. Como dice el de la novela mexicana: cállate, cállate porque me desesperas. No te juntes con gente que habla negativamente. Cambia el chip, ya. ¿Y cómo está, hermano? Pues aquí pasando, la pasa el mono de rama en rama, hermano. Pero el Hijo de Dios vive la gloria del Señor. Aleluya. Dígame si puede, o dígame si quiere. Pero debemos de ser activos, de veras, activos. Y Caleb, Dios le dio una unción especial, según el libro de Números 14:24. Dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, diga, otro espíritu. Toque al que está a su lado y dígale: necesitamos tener otro espíritu. Vuélvalo a tocar y dígale, otra versión dice, otra actitud. Pero por cuanto hubo en mi siervo Caleb otro espíritu, mire, y decidió ir en pos de mí, eso lo está diciendo Dios. Dice él, yo me comprometo, dice él, yo le meteré en la tierra donde entró. Solo la exploró, pero yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia, diga generaciones, serán bendecidas por mi actitud. Mis hijos serán bendecidos por mi actitud. Mi hijo mayor le comentaba en el desayuno a Israel, tiene un hombre poderoso, ha luchado con Dios y es vencido. Mi hijo mayor es pastor en CCI, Tegucigalpa, la central. Tiene un título universitario, es licenciado en economía. Trabajó 12 años con el Banco Central. El Fondo Monetario Internacional lo mandaba a capacitaciones a Washington, a Chile, a Brasil, a Costa Rica, a todos los que tienen sangre azul. Pero cuando recibe el llamamiento de Dios, que lo había recibido desde temprana edad, siendo un adolescente, pero el ánimo de querer profesionalizarse, de llegar a licenciatura en economía, de trabajar para el Estado, bueno, está bien las ilusiones y los sueños, pero tenía un llamamiento. Y 12 años él pudo poner la renuncia en el Banco Central y aceptar el pastorado en Tegucigalpa. El segundo hijo, un ingeniero en sistemas de computación, es el ministro de alabanza en la iglesia que yo pastoreo. Así que la generación sigue el ejemplo, sigue los pasos de su cobertura, de su padre espiritual. Aleluya. El tercero es ingeniero civil, trabaja con INSEP actualmente con el gobierno, tiene que andar supervisando carreteras, puentes a desnivel, bulevares, etcétera. Pero sirve como un buen batero también cuando llega a Santa Bárbara y agarra la batería y le pone los cambios. Iba a decir yo, no le pone los toques, es que la afinan, ¿va? Cuando un batero afina bien la batería, se oye rico. Pero cuando un batero, los cueros se le estiran y no le hacen nada. Hay que traer también en eso, hasta en eso, la transmisión del mensaje, que no hayan interferencias. Vamos a tener que circuncidarnos los oídos, ¿va? Para que oigamos la palabra y la pongamos por obra. ¿Cuántos dicen amén? Fui blandito ahí, ¿verdad? Fui blandito. Circuncidémonos los oídos, porque a muchos tienen inventario en la iglesia. Están en el inventario. Oyen, por aquí les entra. Hay una fuga. Muy rápido.
Termino con la tercera palabra, transformadores. El líder que transforma. Ese líder que transforma a sus seguidores en su manera de pensar, en su manera de actuar, con valores, con principios, capacitándolos en la visión que Dios ya le ha dado. Ese líder transforma, obtiene resultados. Mire, el líder que cambia, pues produce cambios. El líder que activa cambia y produce algunos cambios o muchos cambios. Pero el líder que transforma obtiene resultados necesarios. Los necesarios. Honduras ahorita necesita un resultado en la valoración, en la comprensión del diálogo a nivel nacional. La iglesia tiene que estar orando. Hoy oramos que la respuesta ya estaba. Hoy oramos que el vocero ya lo tenía Dios preparado. Hoy oramos que la solución está dada para Honduras. Usted tiene que hablar así. Honduras está para temporadas mejores. Honduras está para nuevos tiempos, para mejores tiempos. Hoy es el año de la fructificación, amados hermanos. Él nos ha llamado para que llevemos fruto, más fruto y mucho fruto. Aquí no es ni del 7 que hablaba el hermano anoche, ni del 7, porque el papá le enseñó a tener 10. Y necesitamos, digan, fruto. No digan bruto, digan fruto. Okay, otra vez, con F, fruto. Más fruto. Y mucho fruto. Es una actividad constante, hermano. Se vale reír, hermano. Se vale reír. Sí. No es pecado, es bonito, bonito, bonito. El líder que transforma. Este espíritu de alto nivel que se está hablando aquí desde anoche no se obtiene, escúcheme esta palabra, con el facilismo. Amados pastores que están aquí, líderes, lideresas, pastoras. Ese calificativo de líder de alto nivel no se obtiene con simples asistencias a la iglesia o con simple participación en los programas. Porque hay hermanos que son de eventos. ¿Alguien vino de Alaska? O sea, de alascanzadas. Son como el cometa Halley. Cada 70 y pico de años aparece. Lo animo a que siga viniendo más seguido. Añadida a vuestra fe, ¿qué? Virtud. ¿Qué es eso? Capacidad. Y a la capacidad, conocimiento. Solo con conocimiento se pueden hacer mejor las cosas. Este espíritu de alto nivel, entonces, no se obtiene con el facilismo, tampoco con el fanatismo. Porque hay quien pelea por la iglesia que tiene y anda peor que una cabra en el monte. ¿Para qué pelear así? Entonces, no es fanatismo, no es religión. Esto es salvación. ¿Saben que se diferencia lo que es religión con salvación? Que en la religión el hombre anda en busca de Dios y le gustó la figura del mono y dice que el mono es Dios. Le gustó la figura de la mata de chato, dice que la mata de chato es Dios, que el guayabo que es Dios, que una piedra es Dios, que el sol es Dios, que la luna es Dios, que las estrellas es Dios. Bueno, hay una variedad, politeísmo. Pero salvación es Dios en busca del hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted, a mí, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, no en la mata de chato, no en el mono, no en el astro,
para que todo aquel que en Cristo crea tenga vida eterna. Y en vida Él dijo esto: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué transformación en todos los niveles! Células, neuronas, huesos, carne, músculos, tendones, tejidos fueron transformados. Bendito sea el Señor. Por eso nosotros tenemos que ser líderes de alto nivel que transformamos, y se necesita ser fiel a Dios. No es facilismo. Y la fidelidad exige negarse al... A veces nos negamos a cenar. Conozco gente que sale a correr de madrugada y corre 10 kilómetros, pero cuando llega a la casa se forra 10 tortillas. Nada hizo. ¡Qué brecazo! Tremendo. El que quiera ser mi discípulo, calificado de alto nivel, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Y la pregunta que sería, bueno, ¿y cuál es mi cruz? Pues usted la sabe. No la diga en voz alta, porque el diablo todo lo que oye, él lo escucha y lo va a atacar por ahí. Comuníqueselo al Padre. Porque cuando usted ora y cierra la puerta de su aposento y ora en secreto, su Padre que está en el cielo escucha lo que usted está orando en secreto, pero le responderá en público. Y las generaciones empezarán a ver cambios, influencia, transformación, y dirán: grandes cosas está haciendo Dios con Roy Santos, grandes cosas está haciendo Dios con Leonardo Martínez, grandes cosas está haciendo Dios con el Presbiterio Continental, grandes cosas está haciendo Dios con nosotros, y estaremos como alegres. Sí, eso dice la Biblia. Pero cuando uno es el que entiende que Dios está haciendo grandes cosas con uno, porque los salmos nos recuerdan esto: con Dios haremos proezas. Proezas es igual a hazañas. Isaías nos dice: es que Dios es un Dios hacedor de maravillas. Maravillas es para dejar con la boca abierta cualquiera. ¿Y cómo lo hizo? Yo no sé, pero lo hizo. Cristo sanó un hombre con limitantes de la vista, y la gente lo vio sano. Y cuando lo vio sano, dijeron: ¿y no es este aquel hombre que pedía porque como estaba limitado la vista? Y dijeron: ¿quién te sanó a vos? Pues yo no sé, dice: un tal Jesús me sanó. Un tal Jesús me sanó. Pero ¿cómo hizo? Mira, yo no sé, no me pregunten. Yo lo que sé es que no miraba, pero ahora veo. Quiero que les abra Dios la mente, los sesos, el corazón, la vista espiritual, y podamos ser agentes de cambio, influyentes, transformadores de vidas. El país nos necesita, amados hermanos, y predicar el evangelio a toda altura. ¿Sabe? Caleb lo mencionan con anticipación. Josué y Caleb. Josué y Caleb. Lea la Biblia. Josué y Caleb. Josué primero, Caleb después. Pero llega un momento cuando Dios dice: no, pero es que Caleb, por cuanto tuvo un espíritu diferente, ahora yo le doy esto. ¿Y saben qué le dio? El monte Hebrón. Está bien que le dieran donde está el estadio Francisco Morazán, pero que le den la cordillera del Merendón. ¿Qué problema? Para subir por lo menos. El monte Hebrón era donde habitaban los gigantes, los que tenían 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies. O sea que no tenían 20, tenían 24. Eran grandes. Allí estaban. Allí estaban los descendientes de Goliat, hijo de Anac.
nieto de Arba. Y ahí estaban los otros hermanos, como David solo mató a Goliat, ¿verdad? ¿Y por qué juntó 5 piedras? Es que tenía 4 hermanos más y se venían encima a los 4, se los volaba con una sola piedra. Listo el hombre, de alto nivel. Pero no necesitó más, solo hizo zumbar aquella onda. Tú vienes a mí con lanza y jabalina y mallas y no sé qué, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Pero quedaron los otros. Y a ese Caleb se le dio lo más difícil, el resto de los gigantes. Y dijo Caleb, cuando a él le prometieron esa tierra, Caleb y Josué andaban como en 40, 50 años. El mayor era Josué, porque era el ayudante de Moisés, pero también al par estaba Caleb. Y cuando le dieron esa tierra, Caleb tenía 40 años. Y cuando se la entregaron, cuando se la prometieron tenía 40, y cuando se la entregaron tenía 85 años. Pasaron largos, ¿cuántos años? Nada es fácil en la obra de Dios. Con esto termino. Un pastor tuvo la idea de hacer sesiones rotativas en los hogares de los pastores. La idea era buena para congeniar, confraternizar, hacer compañerismo con todos los pastores de la sociedad. Cuando tocó en mi casa, llegó un pastor primero que todos. Venía de una aldea. Y en la media hora de anticipación a la hora de inicio, nos sentamos en el porche, mi esposa estaba haciendo la casa, dándole los últimos retoques, y él empezó a ver desde el porche con la puerta abierta, metálica, tirada así para poder trapear bien. Miraba los muebles, miraba la refri, se miraba un poco la esquinita de la estufa, y me dice, ser pastor así como usted, me dice, vale la pena. Y miró un carro en la calle y otro carro en el garaje. Y así, ¿cómo no? Le digo, pastor, yo sé por dónde va Leo, pero mire, ¿cuánto tiempo tiene de ser pastor? Me dice, está empezando, tengo 6 meses. Tiene razón, pastor, tiene razón. Muchos conocen la historia, pero no conocen la gloria. Y otros conocen la gloria, pero no conocen la historia. ¿Cuánto tiempo has luchado, pastor? Muchos años. Muchos años. Pero en todos esos años, Dios te ha escuchado y Dios te ha respondido. Lo que hoy han hecho el Presbiterio Continental es lo que Dios lo tenía fijado en el diseño de Dios para estas fechas. Empoderarlo junto con el apóstol Leonardo Martínez para ser el vocero del país, de nación. Conductor de no solo una palabra, sino que marque un destino. Tenemos que ser hombres y mujeres no solo que hagan historia, sino que marquemos la historia. Con la influencia, con la actividad y con la transformación. Esto solo se puede lograr sin separarnos del Señor. Porque separados de mí, dijo él, nada podéis hacer. De nada servirían los congresos, las cumbres, los talleres, los seminarios, de nada serviría. Pónganse de pie, vamos a orar. Buen Padre que estás en los cielos, todopoderoso, hacedor de maravillas, y dentro de esas maravillas estoy yo, ahí estoy yo. El Salmo 139 dice que somos una creación de excelencia. Padre, imploro hoy por mi país, Honduras. Corre, Espíritu Santo de Dios, agente creativo, tercera persona,
corre por todos los 112 kilómetros de extensión territorial. Cubre las costas hondureñas con tus millares de ángeles. Cubre los puntos limítrofes de las fronteras con Nicaragua, con Guatemala, con El Salvador. Oro por los bosques y las montañas de Honduras, que siempre sigan siendo exuberantes en producción de madera de talla, madera fina. Señor, que también los campos labrantíos produzcan el fruto para los alimentos del hondureño. Los rubros como el café, la caña de azúcar, la pimienta, Señor, te alcancen un mercado con valoración del trabajo del hondureño. Bendigo, Señor, al campesino, bendigo a la mujer y al hombre de tierra adentro, curtido de sol a sol, trabajando, Señor. Bendigo, Señor, al empresario, bendigo al estudiantado desde kinder hasta los posgrados universitarios. Bendigo, Dios, a la industria, al comercio. Bendigo, Dios, al proletariado. Bendigo, Dios, a los casatenientes y terratenientes. No importa, un día están en tu plan. Vendrán a ti, Señor. Cambiarás su pensamiento y sus actitudes. Transformarás este país. Bendigo a nuestro presidente de la República de Honduras para que le dé sabiduría de lo alto para discernir entre lo bueno y lo malo y poder gobernar este pueblo también rebelde. Padre, en el nombre de Jesús, por la obra hecha en la cruz del Calvario de tu Hijo amado Jesucristo, clavando en la cruz del Calvario los pecados que eran gravosos, la carga, los decretos que eran gravosos para nosotros, y ahora por gracia, Señor, nosotros podemos entrar al trono de tu gracia confiadamente para alcanzar oportuno socorro. Trae la paz a Honduras, que la capital de la República esté en paz. Que San Pedro Sula, la capital industrial del país, esté en paz. Que las grandes ciudades importantes de Honduras estén en paz. Que las casuchas, Señor, las casitas pobres estén en paz. Que las residenciales estén en paz. Que los transeúntes estén en paz. Señor, que los que van en transporte estén en paz. Señor, que tus palabras dichas en un momento de tu predicación terrenal, dijiste: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Sabes, Señor? Queremos decir que consueles al enlutado, que consueles al hambriento, que consueles al pródigo, que consueles al amigo, que consueles al necesitado. Nosotros estamos llenos, Señor, y queremos compartir lo que tenemos. Ayúdanos a ser portadores de tu palabra, hacedores de ella misma. Toda criatura necesita, Señor. Bendice la iglesia Manantial de la Mies. 22 largos años de proceso en donde han sido estrujados, pero han permanecido en alabanza. Padre, te doy gracias porque has oído los frutos de alabanza que tienen los labios de los hermanos de Manantial de la Mies, por la palabra profética del apóstol Roy Santos, por la cobertura del apóstol Leonardo Martínez. Te damos gracias, Dios, por 22 años de vida de este ministerio. Trae generaciones nuevas, trae generaciones que te adoren, que te alaben, que pacten, Señor, que se apasionen por ti, que lleguen a ser líderes de alto nivel. Bendice el ama de casa, bendice la clase trabajadora, el proletariado. Bendice los patrones. Y Señor, por tus siervos trabajando en los ministerios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Bendice el liderazgo en general, Dios, que podamos ser productivos
transformadores, agentes de cambio, influyentes en la nación. Te necesitamos, Dios. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestras debilidades. Tu palabra nos enseña que en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Ayúdame a decir no puedo. Ayúdame a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quita de mi mente, quita, Señor, de mi corazón las palabras negativas y que yo ponga siempre la palabra de Dios, la palabra positiva, la palabra que dice: yo iré delante de ti. Y dice: si pasas por las aguas no te inundarás, no te ahogarás. Si pasas por el fuego no te quemarás, la llama no arderá en ti. Yo enderezaré los lugares torcidos. Aleluya. Doy gracias, Dios. Derrama tu rica unción sobre todos. Fuego de Dios caiga sobre cada uno de nosotros. Aviva el fuego de Dios que está en nosotros. Trae el colirio del cielo, Señor, y que nuestros ojos se refresquen. Que se cumpla el Salmo 23 cuando dice: mi copa está rebosando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.